costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Derechos del consumidor en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Al Chile que estamos emocionados de comenzar otro episodio de Bufete de Costa Rica, donde hoy nos adentramos en los derechos del consumidor en Costa Rica, un tema que va mucho más allá de una simple transacción, y para el cual rendimos un especial homenaje al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación guía este podcast. Para analizarlo tenemos con nosotros a Ricardo, nuestro estratega corporativo, y a Andrea, nuestra realista pragmática. Bienvenidos ambos. Para empezar, el texto base nos habla del artículo 46 de la Constitución como el pilar de todo este sistema, así que Ricardo, voy contigo primero. Desde tu perspectiva como estratega corporativo, ¿cómo interpretas este artículo? ¿Es un escudo para el consumidor o una barrera para la libre empresa? Gracias, Flor. Mira, el artículo 46 es una pieza de ingeniería jurídica fascinante y esencial para una economía de mercado saludable, pero hay que leerlo con cuidado. Para mí, su dimensión más poderosa es la que el texto llama negativa, la prohibición de monopolios, pues ahí está la verdadera protección. Si garantizas un mercado competitivo con múltiples oferentes luchando por la preferencia del cliente, la protección al consumidor se da de forma casi natural. La competencia fuerza mejores precios, mejor calidad y mejor servicio. Es el mecanismo más eficiente. En cambio, la dimensión positiva, la que enlista derechos específicos como la protección de intereses económicos, si bien es importante, conlleva el riesgo de la sobreregulación. Puede convertirse en un laberinto de requisitos que ahogan la innovación y, paradójicamente, terminan por encarecer los productos para ese mismo consumidor que se busca proteger. Con todo respeto, Ricardo, creo que esa visión es idealista y se desconecta de la realidad del consumidor de a pie. Plantear que la prohibición de monopolios es suficiente es ignorar la gigantesca asimetría de poder que existe en casi cualquier transacción, incluso en mercados competitivos. No necesitas un monopolio para que un banco te imponga un contrato de adhesión de 40 páginas en letra tamaño 6, ni para que una constructora te entregue un apartamento con vicios ocultos y luego se escude en un ejército de abogados. La dimensión positiva del artículo 46 no es un riesgo, es la única herramienta real que tiene el ciudadano para nivelar la cancha y el reconocimiento constitucional de que el consumidor entra a la relación comercial en una posición de vulnerabilidad estructural. Pero, Andrea, esa vulnerabilidad no se soluciona creando una dependencia paternalista del Estado, sino fomentando la educación financiera, la cultura de la comparación y el empoderamiento del consumidor. Si llenamos de obligaciones al comerciante por cada posible escenario, creamos un clima de negocios adverso. Por ejemplo, la protección de los intereses económicos es un concepto muy amplio. ¿Significa que un comerciante no puede tener un margen de ganancia robusto? ¿Quién define qué es un trato equitativo? La libre competencia, insisto, es el árbitro más justo. Ricardo, la educación es fundamental, pero no es una varita mágica y este tema no es solo sobre dinero. Pensemos en la conexión que el texto hace con otros derechos, como el artículo 21 de la Constitución que protege el derecho a la vida. Cuando el artículo 46 protege al consumidor de riesgos a su salud y seguridad, está aplicando directamente ese derecho. Vamos a dejar la seguridad de los repuestos de un vehículo o la composición de una fórmula para bebé al justo arbitrio de la competencia, o vamos a exigir como mandato constitucional que el proveedor garantice activamente que su producto no va a matar a quien lo usa. Ahí la visión de barrera para la empresa se desmorona. Es una barrera, sí, pero una barrera contra la negligencia y el daño, un mínimo civilizatorio. Andrea,
Ese punto sobre la integración con otros derechos fundamentales es crucial. El texto también menciona el derecho a la propiedad del artículo 45. ¿Cómo se materializa esa conexión? Se materializa todos los días. Cuando una familia invierte los ahorros de su vida en la prima de una casa y la desarrolladora incumple, no es solo un problema comercial, es una violación a su derecho de propiedad. El artículo 46 les da las herramientas para defender ese patrimonio frente a una empresa más poderosa. Pensemos en el derecho a un ambiente sano del artículo 50. Si una empresa vende un producto cuyo desecho es altamente contaminante y no lo informa, está afectando un derecho colectivo. La protección al consumidor, vista así, se convierte en un asunto de salud pública, protección patrimonial y sostenibilidad. No es paternalismo, es ciudadanía económica. No estoy en desacuerdo con la importancia de la seguridad o la protección del patrimonio, Andrea. El punto es el cómo. El andamiaje regulatorio que se deriva de una interpretación expansiva de estos derechos puede ser paralizante. Una farmacéutica, por ejemplo, invierte millones y ya pasa por rigurosos controles sanitarios. Si además la exponemos a litigios basados en interpretaciones amplísimas del interés económico, estamos desincentivando la inversión. La clave es el balance. El artículo 46 es un marco, un principio rector. Su aplicación debe ser razonable y no debe anular otro principio constitucional fundamental, la libertad de empresa. Se trata de una armonización, no de la subordinación de una libertad a la otra. Entiendo el punto de la armonización, Ricardo, pero la Constitución establece una jerarquía clara. La libertad de empresa no es un derecho absoluto, y sus límites son los derechos fundamentales de la persona. El artículo 46 no busca subordinar, busca enmarcar la actividad económica dentro del Estado social de derecho. No se trata de si la empresa puede ganar, sino de que no puede hacerlo a costa de la salud o el patrimonio de sus clientes. Y esta discusión sobre la jerarquía de derechos es clave. Pero me pregunto, ¿esta protección nace y muere únicamente dentro de nuestra Constitución o hay un marco internacional que también nos blinda? Absolutamente, Flor, y es una capa con rango superior a las leyes. El artículo 21 y 3 de la Convención Americana es demoledor al prohibir cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, y eso no es una metáfora. Es un mandato directo para prohibir la usura y las condiciones leoninas. Es el antídoto contra el argumento de que así es el negocio. Pero, Andrea, ¿qué es explotación en un contrato de tarjeta de crédito con una tasa de interés legalmente establecida? Si llevamos ese concepto tan amplio al extremo, cualquier transacción con un margen de ganancia podría ser cuestionada, creando una tremenda inseguridad jurídica para el comercio. Y es justo ahí, en esa tensión entre el gran principio de no explotación y la práctica comercial, donde el sistema debe dar respuestas. ¿Cómo se traduce todo este andamiaje constitucional y supranacional en reglas claras para el día a día? Ahí es donde aterriza la Ley 7472, Flor, cuyo nombre mismo es una declaración de principios, promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Para mí, la clave está en la defensa efectiva. Es la ley que le pone dientes a la Constitución, la que convierte el derecho abstracto en una denuncia, una multa o una devolución de dinero. Y yo creo que el orden de los factores sí altera el producto. Se llama promoción de la competencia, primero por una razón. La ley busca corregir fallas del mercado, no anularlo. La mejor defensa es un mercado sano y el riesgo es que la burocracia creada para la defensa efectiva termine por asfixiar esa competencia. Interesante esa dualidad en el propio nombre de la ley. Para entender su impacto real, más allá de la filosofía, vayamos a lo concreto. ¿Cuáles son exactamente esos derechos que la ley le otorga de forma irrenunciable al consumidor? Flor, la ley establece derechos clave de la protección de tu salud, seguridad e intereses económicos. Esto significa que un producto no puede dañarte y que no te pueden estafar con cargos ocultos o mala calidad. Es la base de todo. Y yo diría, Andrea, que el derecho más fundamental de todos, el que habilita la verdadera libertad, es el derecho a la información.
Dame información clara, veraz y completa, y yo como consumidor tomo mi propia decisión informada. La libertad de elección se basa en eso, no en un Estado que me protege de mis malas decisiones. Pero, ¿qué pasa cuando esa información o la falta de ella viene en un documento que simplemente tienes que firmar? ¿Cómo se protegen estos derechos en el terreno de los contratos de adhesión? Tocas el punto neurálgico, Flor. La ley reconoce a los contratos de adhesión por lo que son una imposición. La libertad del consumidor es firmar o irse, no negociar. El consentimiento es una ficción cuando no hay poder de negociación real. Imposición es una palabra muy fuerte, André. Son contratos estándar eficientes. ¿Te imaginas a un banco negociando individualmente cada una de las miles de cuentas que abre al día? Sería el caos. El consumidor tiene la libertad de leerlos y si no le gustan las condiciones, buscar otro proveedor. Entiendo la eficiencia, Ricardo, pero también la vulnerabilidad que señala Andrea. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Si el contrato no se negocia, ¿quién controla lo que está escrito dentro de él? ¿Existe un filtro para evitar cláusulas abusivas? Sí, Flor, y es un filtro con fuerza. El artículo 42 de la ley declara nulas de pleno derecho las cláusulas abusivas, por ejemplo, una que te impida reclamar o invierta la carga de la prueba en tu contra. Es una limpieza para restaurar el equilibrio, no una intromisión. Esa limpieza genera una gran inseguridad jurídica, Andrea. ¿Quién decide que es abusivo? Se abre la puerta a que se anulen cláusulas legítimas y se debilite el contrato como ley entre las partes. La clave es la transparencia, no la anulación posterior de lo pactado. Entiendo el dilema. Pero más allá de lo que dice el contrato, ¿qué pasa si lo que compré, el bien mismo, simplemente no sirve? ¿Qué protección irrenunciable tiene el consumidor sobre la calidad del producto? Ahí entra la garantía mínima legal, Flor. El artículo 43 es contundente, 30 días hábiles irrenunciables. No importa lo que diga el contrato del vendedor. Si compras un televisor y se muere a los 15 días, no hay excusa. Es la materialización de tu interés económico. Es un piso de protección, de acuerdo, pero seamos prácticos. Muchas empresas serias ofrecemos garantías voluntarias de 1 año o más. La garantía legal de 30 días, aunque bien intencionada, a veces puede ser un corsé y la reputación de la marca es a menudo un indicador más potente. Entiendo. Entonces es un escudo mínimo, pero el mercado puede ofrecer más. Esto nos lleva a pensar más allá de la reparación del daño, pues la ley también establece un código de conducta. ¿Qué otras obligaciones y prohibiciones impone a los comerciantes? Una prohibición clave, Flor, es la de las ventas atadas. ¿Cuántas veces no te han condicionado la compra de un producto a que lleves otro que no quieres? O peor, condicionar un crédito a que contrates el seguro con ellos mismos. Es una coacción a la libertad de elegir. Hay que ser cuidadosos, Andrea. Una cosa es una venta atada ilegal y otra un paquete comercial. Si te ofrezco un teléfono con un plan de datos a un precio preferencial, ¿eso es atado? Es una estrategia de valor. Prohibir esto de forma tajante puede limitar ofertas beneficiosas para el consumidor. Esa línea entre coacción y estrategia de valor parece muy delgada y nos lleva directamente al campo de batalla de la persuasión, la publicidad. Exacto, Flor. Y la ley es clarísima, el principio rector es la veracidad. No se trata solo de no mentir, sino de no inducir a error. La publicidad engañosa no es solo la mentira descarada, es la media, ¿verdad? La foto que no corresponde al precio, el beneficio que se diluye en la letra pequeña. Eso es viciar el consentimiento. Pero hay una diferencia entre engaño y persuasión, Andrea. La publicidad busca ser atractiva. Si cada frase de un anuncio tiene que ser una declaración notarial, matamos la creatividad. El consumidor inteligente sabe distinguir la exageración publicitaria de un dato técnico y la reputación de la marca es el verdadero castigo para quien miente.
Entonces tenemos un derecho a la verdad, pero también una realidad comercial que vive de la persuasión. Si un consumidor siente que fue engañado por esa publicidad, ¿qué puede hacer? ¿A dónde va? Flor, la ley da una doble vía. La más directa y gratuita es la administrativa, ante la Comisión Nacional del Consumidor, que tiene el poder de sancionar y ordenar devoluciones. Es la herramienta del día a día accesible para todos. Una herramienta que a veces puede ser lenta y burocrática. Cuando un derecho fundamental se viola de verdad, la vía judicial, especialmente el recurso de amparo, ofrece una tutela más robusta y garantista para ambas partes. Entiendo, tenemos la solución individual. Pero, ¿qué sucede cuando el problema es colectivo, como una publicidad que engaña a miles? ¿Cómo se protege a toda esa gente al mismo tiempo? Ahí entra la doctrina de los intereses difusos, Flor. Reconoce que un daño pequeño multiplicado por miles es un abuso masivo y permite buscar justicia para la colectividad, aunque para un individuo la demanda no sea viable económicamente. O que se abra la caja de Pandora de los litigios colectivos. Esta doctrina, mal utilizada, puede ser una herramienta de extorsión contra las empresas, donde el remedio es peor que la enfermedad, amenazando la estabilidad jurídica. Justicia masiva versus riesgo sistémico. La pregunta clave es, ¿quién tiene la legitimidad para alzar la voz por esa colectividad y representar válidamente esos intereses difusos? Las organizaciones de consumidores, Flor, son la ciudadanía activa en el mercado, el contrapeso organizado al poder corporativo. Sin ellas, la defensa colectiva sería casi imposible. ¿Y quién las fiscaliza a ellas, Andrea? Pueden convertirse en grupos de presión con agendas propias, no siempre representando al consumidor promedio y a veces obstaculizando soluciones directas entre empresa y cliente. Un contrapeso necesario para unos, un intermediario cuestionable para otros. Pero, ¿está toda esta estructura preparada para un mercado donde el comerciante está en otro continente y la tienda es una aplicación? El comercio electrónico y los servicios financieros digitales exponen la debilidad del sistema actual. ¿Cómo aplica la garantía a una compra de una app china? ¿Cómo entiendes el contrato de un neobanco que cambia con una actualización? La vulnerabilidad es mayor que nunca. Al contrario, Andrea, es el apogeo del poder del consumidor. Tienes acceso al mercado global y a la reputación en tiempo real con las reseñas. La sobreregulación de estos nuevos modelos solo frenará la innovación y nos dejará atrás. Vemos que la tecnología avanza más rápido que la ley, lo que plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo adaptamos nuestro sistema para que no se vuelva obsoleto? ¿Qué se necesita para fortalecerlo? Flor, la clave es doble: fortalecer las instituciones como la Comisión del Consumidor para que tengan dientes en el mundo digital y sobre todo la educación. Un consumidor educado no es una víctima, es un agente activo del mercado y el pilar que complementa cualquier ley. Educación para el empoderamiento, totalmente de acuerdo. Pero el fortalecimiento no debe ser sinónimo de más regulación. Necesitamos principios claros que fomenten la competencia y la innovación, pues la mejor protección nace de un mercado dinámico, no de un sistema legal que intenta predecir y prohibir todo. Educación, competencia, principios sólidos y adaptación. Ha sido un debate intenso que nos ha llevado desde la letra de la Constitución y el blindaje supranacional hasta los desafíos del futuro digital. Hemos tocado el desarrollo en la Ley 7472, el catálogo de derechos, la garantía legal, el control de cláusulas abusivas, las prohibiciones en el comercio y la regulación de la publicidad, explorando además los mecanismos de protección individuales y colectivos. Realmente un sistema integral. Ricardo, Andrea, muchísimas gracias por este análisis tan profundo. Andrea, una reflexión final muy breve. Solo añadiría que al final defender el derecho del consumidor es defender la dignidad de la persona en el mercado. No es un asunto de dinero, es un asunto de ciudadanía. Gracias a ustedes. Un debate necesario.
No se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. La concepción tradicional de los derechos del consumidor, si bien ha sido un pilar fundamental en la equidad de mercado, se encuentra hoy en una encrucijada existencial. Nos hemos enfocado, quizás con exceso de celo, en la transacción, en el objeto, en la garantía post-compra. Pero, ¿qué sucede cuando el producto o servicio más valioso que consumimos es intangible, algorítmico y moldea nuestra propia percepción de la realidad? Hablo de los algoritmos de recomendación, de las arquitecturas de elección digital que, bajo la apariencia de personalización, nos conducen por senderos predeterminados de consumo, limitando sutilmente nuestro libre albedrío. Este es el nuevo frente de la vulnerabilidad del consumidor. El futuro del derecho del consumidor no yace en la letra pequeña de un contrato de adhesión, sino en la auditoría ética y la transparencia forzosa de estas cajas negras digitales. Debemos empezar a legislar sobre el derecho a la desconexión algorítmica, el derecho a una experiencia digital no mediada, no manipulada. Imaginemos un marco jurídico donde las plataformas deban, por imperativo legal, ofrecer una versión cruda de su servicio, libre de la influencia de historiales de compra o perfiles psicográficos. Eso es verdadera libertad de elección. No se trata de una ludita declarada contra la tecnología. Al contrario, se trata de una simbiosis más justa, una conciliación entre la innovación irrefrenable y la salvaguarda de la autonomía humana. Es imperativo que el ordenamiento jurídico evolucione de ser un mero reparador de daños materiales a un custodio proactivo de la voluntad cognitiva. El debate ya no es sobre si un electrodoméstico funciona. El debate de hoy, el que definirá las próximas décadas, es si como consumidores mantenemos la soberanía sobre nuestras propias decisiones en un ecosistema diseñado para predecirlas y, en última instancia, para controlarlas. La ley debe estar a la altura de este desafío trascendental. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.